Bienvenidos a Programación para Analítica Descriptiva y Predictiva. A lo largo del curso utilizaremos Python como una de las principales herramientas para trabajar con datos. Por ello, comenzaremos revisando algunas estructuras fundamentales del lenguaje que utilizaremos posteriormente en distintas tareas de análisis. En particular, abordaremos 4 estructuras de datos básicas: listas, tuplas, diccionarios y conjuntos. Todas permiten almacenar colecciones de información, pero difieren en aspectos como el orden, la posibilidad de modificar sus elementos, la presencia de valores duplicados y la forma en que accedemos a los datos. Más que memorizar su sintaxis, nos interesa comprender qué caracteriza a cada estructura y en qué situaciones resulta más apropiado utilizarla. Para comenzar, revisemos qué entendemos por una estructura de datos. Como punto de partida, es importante definir qué entendemos por una estructura de datos. Cuando trabajamos con información, los valores pueden encontrarse inicialmente de forma dispersa. A medida que aumenta su cantidad, necesitamos representarlos de una manera que facilite su acceso y procesamiento. Una estructura de datos cumple precisamente esa función. Establece cómo se almacenan los valores y cómo podemos operar sobre ellos. La elección de una estructura depende tanto de las características de la información como de las operaciones que necesitamos realizar. Por esta razón, Python ofrece diferentes tipos de estructuras, cada una adecuada para necesidades específicas. Ahora pensemos en algunos tipos de información con los que podemos trabajar en un problema de análisis de datos. Por ejemplo, podemos tener una secuencia de temperaturas registradas diariamente, un par de coordenadas geográficas, un conjunto de registros de personas o una colección de categorías utilizadas para clasificar productos. Aunque todos estos ejemplos representan información, sus características son diferentes. En algunos casos tenemos una secuencia de valores, en otros, varios datos que deben permanecer asociados. También podemos necesitar identificar cada elemento mediante un nombre o trabajar únicamente con valores distintos. Por ello, antes de procesar la información, necesitamos decidir cómo representar adecuadamente esos datos. La estructura que seleccionemos determinará en buena medida cómo podremos acceder a los valores, modificarlos y realizar operaciones sobre ellos. Esta es precisamente la razón por la que Python dispone de diferentes estructuras de datos, cada una con propiedades y usos particulares. ¿Por qué existen diferentes estructuras de datos? La respuesta es que no todas resuelven el mismo problema. Para elegir la más adecuada, debemos considerar algunas características de la información con la que estamos trabajando. Una de ellas es el orden, es decir, si necesitamos conservar la posición o secuencia de los elementos. Otra es la mutabilidad, que indica si los valores pueden modificarse después de haber creado la estructura. También debemos considerar si es necesario permitir elementos duplicados o, por el contrario, trabajar únicamente con valores únicos. Finalmente, está la forma de acceso. En algunas estructuras recuperamos los elementos mediante su posición, mientras que en otras utilizamos una clave o un identificador. Estas diferencias son las que nos permiten distinguir las principales estructuras de datos en Python y decidir cuál resulta más apropiada en cada situación. En Python trabajaremos principalmente con 4 estructuras de datos básicas: listas, tuplas, diccionarios y conjuntos. Las listas permiten almacenar una secuencia ordenada de elementos y modificar su contenido cuando sea necesario. Por eso son una de las estructuras más flexibles y de uso más frecuente. Las tuplas también mantienen un orden, pero se caracterizan por ser inmutables. Esto significa que, una vez creadas, sus elementos no pueden modificarse. Los diccionarios utilizan una organización diferente. Almacenan información mediante pares de clave y valor. De esta manera, podemos acceder a un dato mediante un nombre o identificador, en lugar de hacerlo únicamente por su posición. Por su parte, los conjuntos permiten trabajar con elementos únicos, por lo que no conservan valores duplicados. Estas propiedades hacen que cada estructura sea adecuada para necesidades distintas. Veamos ahora algunos ejemplos que nos permitan identificar con mayor claridad cuándo conviene utilizar cada una. Veamos unos ejemplos que permitirán entender mejor por qué no existe una única estructura adecuada para todos los casos. En el primer ejemplo tenemos distintas mediciones de temperatura. Nos interesa conservar el orden en que fueron registradas y, además, 2 mediciones pueden tener exactamente el mismo valor. Por ello, una lista resulta apropiada. En el segundo caso tenemos una coordenada formada por latitud y longitud.
Estos valores representan conjuntamente una ubicación y podemos considerar que constituyen una estructura fija. Una tupla es una posible representación. En el tercer ejemplo tenemos un registro de un estudiante. Aquí es más natural preguntar cuál es su nombre o cuál es su promedio que preguntar qué valor ocupa una determinada posición. Por ello utilizamos un diccionario, donde nombre y promedio funcionan como claves. Finalmente, imaginemos que únicamente queremos representar las categorías diferentes que aparecen en un conjunto de datos. En ese caso, un conjunto resulta útil porque trabaja con valores únicos. La pregunta entonces no debe ser simplemente ¿dónde puedo almacenar estos datos?, sino ¿qué estructura representa mejor las características de mis datos? Como vimos en los ejemplos anteriores, distintos tipos de datos pueden requerir distintas formas de representación. Entonces, ¿cómo podemos decidir qué estructura utilizar en cada caso? Podemos comenzar con algunas preguntas sencillas. Primero, ¿necesitamos que los valores permanezcan sin cambios? Si es así, una tupla puede ser una buena opción, ya que es una estructura inmutable. Si los valores pueden modificarse, podemos preguntarnos si necesitamos acceder a ellos mediante un nombre o identificador. En ese caso, un diccionario resulta apropiado porque organiza la información mediante pares de clave y valor. Si no necesitamos este tipo de acceso, podemos considerar si es importante evitar valores repetidos o comprobar si un elemento pertenece a la colección. Para este propósito, un conjunto es una alternativa adecuada. Finalmente, si simplemente necesitamos una secuencia ordenada y flexible, cuyos elementos puedan modificarse, podemos utilizar una lista. Estas preguntas no constituyen reglas absolutas, pero sí nos proporcionan un criterio inicial para seleccionar la estructura que mejor se adapte a las características de nuestros datos y a las operaciones que necesitamos realizar. Hasta aquí hemos revisado por qué Python dispone de diferentes estructuras de datos y algunos criterios que nos permiten elegir entre listas, tuplas, diccionarios y conjuntos. A partir de ahora comenzaremos a revisar cada una de estas estructuras de manera individual. En el siguiente video nos centraremos en las listas, una de las estructuras más utilizadas en Python. Veremos brevemente qué es una lista, cuáles son sus principales características y cómo podemos definirla. Con esto comenzaremos a pasar de los criterios de selección a su implementación en Python.